en primer lugar que me a ver, ahí está. Que me platicaras un poquito acerca de el proyecto este que están impulsando, Agility in Action, Agilidad en Acción. Creo que ese es un tema que están promoviendo. En los últimos días lo he visto de manera frecuente. ¿Me podrías platicar un poco acerca de eso? Sí, mira, Agilidad en Acción es una encuesta que sacó Zendesk, bueno, un estudio de cómo las empresas que están siendo más ágiles para responder ahora sí que a los factores externos y a lo que hemos estado viviendo, que bueno, es clarísimo para todos lo que es la pandemia, y específicamente en lo que son las áreas de CX o experiencia de cliente, son las empresas que han tenido mayor probabilidad de sobrevivir o han sobrevivido a la pandemia, han podido incluso crecer durante la pandemia, y todo esto por ser ágiles a lo que es los factores externos y poder cambiar y adaptarse a todo esto, ¿no? En experiencia cliente lo vemos mucho en hablando áreas de soporte, ¿no? Los call centers enormes que estaban en edificios con mucha gente respondiendo llamadas, atendiendo al cliente. Bueno, de un día para otro tuvieron que moverse todos a trabajar desde su casa. Entonces, las empresas tuvieron que poner mucha atención en qué tipo de soluciones iban a darle a todas estas personas para que pudieran seguir atendiendo al cliente, que el cliente no se viera afectado por todos estos cambios y la experiencia del cliente siguiera siendo muy buena o incluso mejor, ¿no? Porque también todo esto de la pandemia movió a mucho lo que son las áreas de soporte a canales digitales, ¿no? Antes era mucho el teléfono, se movió mucho también a canales digitales, a sitios web, incluso a sistemas conversacionales. Por ejemplo, WhatsApp no se utilizaba mucho para lo que era soporte y durante la pandemia creció arriba de un 300%, ¿no? Durante el año pasado. 300% el año pasado. ¿Y en este año cómo va? Mira, en este año vimos también, este año más bien ha sido ya de adaptación, todos estos cambios que se tuvieron que hacer de forma continua. Este año se ha venido ha sido más de adaptación también de las empresas y también de los clientes a estas nuevas situaciones y esta nueva herramienta, pero ha seguido un crecimiento constante, un crecimiento también de 2 cifras en todos los canales digitales. Aquí hay algo que observo. Siendo la necesidad de digitalizarse, teniendo conciencia las empresas, los empresarios de que es necesario cambiar. Sin embargo, se observa que hay lentitud, ¿verdad? En esta transformación. Definitivamente la pandemia nos agarró completamente de sorpresa, a pesar de los avances que se registraban en ese sentido antes de esta, ¿verdad? Platícame algo acerca de eso. Sí, como dices, muchas empresas pues no lograron hacer el cambio completo o no lograron adaptarse por completo. Sin embargo, este año sí vemos que muchas aprendieron la lección, muchos aprendimos la lección y el cambio ha tenido que ser paulatino, ¿no? La ventaja es de que soluciones, por ejemplo, como la de Zendesk y otro tipo de tecnologías ayudan a empresas de todos los tamaños, ¿no? Empresas pequeñas que tienen a 1 o 2 personas en atención al cliente y que pueden ir creciendo paulatinamente. Y por eso es que existen empresas como nosotros en el mercado para poder apoyar a pymes, a empresas medianas y a empresas mucho más grandes, ¿no? Porque es necesario atención al cliente. Hoy, arriba del 60% de los clientes, cuando se deciden hacer una compra de un producto o de un servicio, o al decidirse por una marca, están pensando específicamente en la atención al cliente. ¿Cómo me va a atender este cliente si yo le compro? Si tengo que solicitar información de un producto, si tengo que solicitar información de un servicio, si tengo que hacer un cambio, si en un futuro voy a necesitar una renovación o comprar un adicional a lo que tengo. Hoy de los estudios que hemos hecho, porque Zendesk hace estudios cada año de tendencia de cliente, de cómo se comporta el cliente y cómo se comportan las empresas, lo que se ha visto es esto, ¿no? Que el cliente no solo compra ya por el producto o por el servicio específico, sino está pensando en el servicio al cliente específicamente. Y por eso es que las empresas deben poner el foco específico en el cliente, en el trato al cliente, en una vista 360 del cliente, de quién es y cómo lo voy a atender, ¿no?
sobre todo que si nos ponemos desde el ángulo, desde el lado del cliente, también habremos de observar que no todos los clientes estábamos preparados para entrar en este canal, ¿verdad? Correcto. O sea, hay todavía muchísimas personas que no tenemos la suficiente confianza para ingresar, para maniobrar un celular, ¿no? Un WhatsApp, etcétera, ¿no? Las redes sociales. Claro, y tocas un punto muy interesante porque hoy estamos teniendo o estamos viendo este punto que le llamamos punto de inflexión digital, en el que, como bien dices, la pandemia nos movió a todos a tener que movernos a este tipo de canales, no hacer compras en línea, a todo lo que es atención a clientes en línea, todo era de forma remota. Entonces, lo que también se vio es que como perdimos ese contacto personal con las empresas, ya no ibas al call center, ya no ibas al centro de atención a solucionar algún problema. A veces las llamadas telefónicas se saturaban y por eso tuvieron las empresas que abrir otro tipo de canales. Las personas también buscaban contactar con las empresas utilizando los canales que utilizan para contactar con sus amigos o con sus familiares, ¿no? Que era el WhatsApp, las redes sociales, el Facebook Messenger. Entonces era como continuar o tratar de lograr ese trato personal o más personal al haberse perdido con la pandemia. Tratar de hacerlo a través de canales que ya usábamos, pero no para un tema comercial. Y bien dijiste, pero muchos no estábamos preparados a lo mejor para este cambio. Y es ahí donde las empresas, bueno, los clientes buscan canales y buscan que las empresas los respondan a través de diferentes canales, no solamente los canales que ya están en este momento abiertos. Y por eso las empresas es necesario que escuchen al cliente, ¿no? Hay empresas y hay industrias específicas que a lo mejor se enfocan a mercado muy tradicional, como bien dijiste. Yo quiero seguir hablando por teléfono, yo quiero seguir mandando un correo si tengo dudas. Pero hay otro tipo de mercados y otro tipo de industrias, por ejemplo, los millennials las personas que son los gamers que están en los jueguitos. Lo que quieren es, si requieren ayuda de las empresas o soporte, quieren hacerlo a través del mismo celular, ¿no? No lo muevas a un teléfono. Si está jugando, tenle el soporte en el mismo juego, en la misma interfaz. Entonces, es por eso lo importante, como bien dijiste, de escuchar al cliente, por dónde el cliente quiere que tú le ofrezcas soporte. Y entonces sí hacer este salto digital, pero sin dejar de lado de escuchar al cliente. Si quiere los canales tradicionales, déjale los canales tradicionales, muévete a los canales que está buscando el mercado, ¿no? Tu foco de mercado. ¿Me podrías platicar algunas experiencias que recientemente hayan tenido que pudieran un poco ilustrarnos todo el trabajo que han ustedes realizado, sobre todo del último año y medio? Sí, mira, tenemos, para nosotros la verdad es que el año pasado también fue un boom por toda esta parte que te comento de tratar de ayudar, o más bien de ayudar a las empresas a hacer este salto y este cambio para que ellos a su vez pudieran atender a sus clientes. Tenemos ejemplos muy típicos de aerolíneas, ¿no? Que sus call centers reventaban, ¿no? Entonces tuvieron que abrir soluciones de autoservicio. ¿Qué le llamamos soluciones de autoservicio? Eran preguntas típicas, ¿no? De ¿qué pasó con la pandemia? ¿Se van a cancelar los vuelos? ¿No se van a cancelar los vuelos? Soluciones de autoservicio nos referimos a tenerles a la mano información, documentación que tengan en una aplicación o en el sitio web o a lo mejor en un IVR, o sea, en una llamada telefónica que pudiera automatizar gran parte de las preguntas frecuentes porque no tenían la cantidad suficiente de gentes para responder preguntas sencillas o preguntas frecuentes, ¿no? A lo mejor inteligencia artificial, ¿no? Se hablaba mucho de responder preguntas sencillas con un bot. Otro caso o en otra industria, lo que eran compras de comercio a través de comercio electrónico. Tenemos un caso muy típico en México, o bueno, es un cliente que estuvo en entrevistas con nosotros mucho, que fue Privalia, ¿no? Las compras de Privalia y el soporte que tuvo Privalia fue muy bueno. Ellos son, por ejemplo, un caso de éxito que logró darle la vuelta a la pandemia y dar un servicio al cliente muy bueno. Kushki es otro ejemplo es una empresa, una entidad financiera. Entonces tenemos varios ejemplos de diferentes industrias que logramos apoyar durante este proceso y seguimos apoyando, ¿no? En la pandemia. Aquí hay dos cosas que me gustaría también que comentaras. Uh-huh. Primero, el comportamiento que ha habido
con los pequeños empresarios. Ujú. Parece que son los que menos han tenido capacidad de respuesta, no tanto por los recursos insuficientes, sino por la falta de información acerca de las opciones, de la disponibilidad de asesoría como la que ustedes brindan. Ujú. Mira, nosotros de hecho, durante la pandemia, la verdad es que Zendesk tuvo varios, digamos, acciones para ayudar a todo tipo de empresas, también en especial a estas pequeñas. Uno es que durante 6 meses, por ejemplo, brindó cierto paquete de funcionalidades, de licenciamiento para empresas que no pudieran hacerlo. Bueno, hablando de la parte económica, durante 6 meses era sin costo para que lo empezaran a ayudar, para que se pudieran apoyar de este tipo de soluciones y pudieran pasar un poco lo que era la pandemia. Zendesk hace todo el tiempo webinars, hace todo el tiempo sesiones de información, publica contenido, estos informes que te comento de Zendesk, las tendencias de experiencia de cliente cada año y se publica sin costo alguno. Es un estudio que se hace, como comento, cada año y se hacen análisis se estudian a empresas, a clientes, a agentes de soporte para entender hacia dónde va el mercado. Y esta información se brinda de forma gratuita a las empresas. Pueden entrar en nuestra página web, en nuestras redes sociales y encontrar ahí los estudios y valerse de esa información para saber qué está pidiendo el mercado, qué están haciendo las empresas que son disruptoras o se distinguen en el mercado en diferentes países. Entonces, toda esta información Zendesk la va generando cada año y como comentaba también si se quieren acercar a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web, hacemos webinars súper seguido de qué viene en el mercado, cómo acercarse a nosotros y nosotros nos enfocamos a cualquier tipo de empresa, ¿no? Pymes, medianas, startups, también hay un programa de startups en la que Zendesk ofrece consultoría y ofrece licenciamiento por cierto tiempo de forma gratuita. Entonces sí existen muchos programas para este tipo de empresas. Algunos clientes que todavía pensamos en ubicar geográficamente los negocios, las empresas, que todavía no cambiamos el canal, la frecuencia. ¿Dónde están ustedes físicamente localizables? Mira, nosotros estamos ahora sí que en todos los continentes, pero bueno, nuestro corporativo está en San Francisco. A nivel Latinoamérica tenemos oficinas en Brasil, tenemos oficinas en México y la verdad es que nosotros trabajamos de forma remota casi todo, pero como comentaba tenemos oficinas importantes, además de que tenemos representaciones de diferentes personas en diferentes lugares de Latinoamérica, también tenemos una gran red de partners que están en Latinoamérica, tenemos partners en Chile, tenemos partners en Dominicana, tenemos partners que se están generando en diferentes áreas de Latinoamérica, porque sabemos que esto es importante, ¿no? Para nuestros clientes, sentir la presencia física, aunque, bueno, como comentaba hoy, lo interesante de todo esto es que muchas cosas se pueden hacer remotas. Nuestra solución está completamente en la nube, o sea, no se instala en un servidor con el cliente, sino está completamente en la nube, pero tenemos esta presencia local en algunos países, ¿no? Sin embargo, va a ser necesario que paulatinamente y tal vez muy rápidamente tengamos que adaptarnos, ¿verdad?, a la nueva realidad de pensar en buscar este tipo de asesoría a través de los medios digitales, ¿no? Claro, como esta parte que te comentaba que es adaptarse, ¿no? La adaptación es un punto que desde el año pasado nos dio a todos, ¿no? Y entonces es adaptarte a lo nuevo y muchas cosas de lo que sucedieron durante la pandemia de adaptarte a estar a un clic de distancia, que también ayudó mucho porque a todas las empresas las puso en las mismas condiciones, ¿no? Era atención al cliente o qué tan bien atendías a tus clientes a través de una pantalla o a través de un medio digital o a través de un teléfono. Entonces eso hacía la gran diferencia. Y estas grandes empresas a lo mejor que también tenían sus recepciones enormes, esos call centers muy grandes, las personas iban a ir y a lo mejor les gustaba por la forma en que
los trataban de forma personal o por la forma en que estaba decorada la oficina, eso atraía a la gente. Ahora puso a todas las empresas exactamente en las mismas condiciones, a un solo clic de distancia, y las que se lograron adaptar son las que lograron también captar, o sea, mantener clientes y captar más clientes. Y otra ventaja es que también todas estas empresas nos dimos cuenta, y nuestros clientes también se dieron cuenta, que ya debe existir un rubro para todas las empresas enfocado a experiencia de cliente. O sea, las empresas que no optan por ofrecer atención al cliente, tratar bien al cliente, son empresas que hemos visto que están destinadas a morir, ¿no? Antes se veía todo lo que es atención al cliente, experiencia de cliente, gestión de cliente como un centro de costos. Hoy es un centro de inversión. Las empresas que invierten en CX, en atención al cliente, llegan a crecer hasta 5 veces más que una empresa que no lo hace. Por eso mismo existen ya estas figuras o gerente de atención, gerente de experiencia de cliente, o le llaman CX officer, o una figura que se encargue de generar toda esta cultura dentro de la empresa, porque todos somos realmente dentro de una empresa y tenemos un cliente, tenemos que brindarle atención a un cliente. Entonces debe existir una figura que se encargue de permear todo lo que es atención al cliente en toda la empresa, ¿no? Y no estoy hablando nada más de tecnología, sino de cómo tratar al cliente, qué proceso me va a ayudar ayudar a tratar bien al cliente, cómo lograr esa empatía con el cliente, ¿no? Y también surgieron muchos estudios durante la pandemia. Por ejemplo, hay un estudio de Harvard que habla de cómo lograr una conexión con tu cliente, nuevamente, sin hablar de tecnología, ¿no? Es como ser empático, cómo compartir información de tu cliente en toda la empresa, cómo compartir conocimiento de tu personal de atención al cliente y de la empresa, para que sepan quién es el cliente, cómo atienden al cliente, cómo es la satisfacción, los niveles de servicio. Entonces también esta parte de las empresas basadas en información y en obtener información del mercado y de su cliente son las que sobresalen, porque saben en dónde están paradas y hacia dónde quieren ir, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo qué canales de atención quiere mi cliente si no sé quién es mi cliente, qué busca, cómo me contacta? Entonces, también las empresas que están basadas en datos, que obtienen información del cliente, son las que logran dar ese gran paso a hacer o a brindar le llamamos una experiencia al cliente, ¿no? Una muy buena atención al cliente. Ahora hemos observado que muchos pequeños comerciantes que no quisieron adaptarse, definitivamente el año pasado, en unos cuantos meses, cerraron el negocio. Sin embargo, observamos también que muchas otras personas que al estar confinadas, encerradas en la casa, tuvieron la iniciativa de generar un negocio digital. Ese sector, esa parte de los empresarios, de los emprendedores, ¿cómo lo están ustedes observando y de qué manera lo están abordando en todo caso? Sí, esa es la parte que te comentaba, que puede ser el apoyo que damos nosotros a los startups, ¿no? A las pequeñas empresas, a los empresarios que están iniciando su negocio, porque sabemos que las empresas que inician con esta cultura, con este enfoque de atención a clientes, son las que nuevamente están destinadas a de verdad tener un éxito. Y iniciar ya con este enfoque digital y iniciar ya con este enfoque de atención al cliente es uno de los principales elementos para que las empresas sobrevivan hoy en día, ¿no? Entonces, estas personas que se dieron cuenta que había un gran negocio en lo que es los canales digitales, porque llevamos una evolución digital desde hace ya varios años que llevó a su cúspide, digamos, en la pandemia, bueno, pues están también haciendo uso o tomando ventaja de todo este cambio, ¿no? Y entonces ya verse enfocado en canales digitales, verse enfocados y ver lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Este número que te comentaba de ver que los canales digitales como WhatsApp, que creció arriba de 300%, los chats crecieron arriba de un 200%. Entonces,
estar tomando ventaja de estar observando el mercado, de estar observando de cómo se está moviendo el cliente, pues es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Y ahí es también donde podemos entrar nosotros, ¿no? Este apoyo a los startups y a los empresarios lo hacemos ya desde hace varios años. Ahora, ¿cómo le han hecho para atender tanta demanda? De un día para otro se les vino el trabajo encima, y completamente inesperado. ¿Cómo le han hecho? El personal, la gente con la que trabajaban el año pasado, ¿creció? ¿En qué medida? ¿Cómo le han hecho? Mira, la verdad es que nosotros también nosotros desde el 2020 crecimos bastante, hemos estado creciendo en 2 cifras cada año, arriba del 20% a nivel ingresos y a nivel también empresa, ¿no? La oficina, por ejemplo, de México se creó en el 2017 y así hemos ido creciendo. Empezamos con poco personal en la oficina de México y hoy somos arriba de 50 personas. Sendes que en eso creo que lo hace muy bien y se ha venido adelantando a lo que son los procesos o a las expectativas del mercado, porque estos estudios de tendencia también arrojaban, ¿no? Que las empresas se tenían que mover hacia lo que era experiencia de clientes, ¿no? Entonces, creo que Sendes lo supo manejar muy bien. También, bueno, tenemos obviamente, como decía, el personal que ha venido creciendo. La empresa creció en el 2020 a ser una empresa de $1 billón y también eso lo vio reflejado en el personal, en el cambio en cuanto a la infraestructura de atención de su soporte a sus clientes. Pero también tenemos esta parte de los partners, ¿no? Que también nos ayudamos de toda esta cadena de partners desde hace ya también bastante tiempo, que nos ha ayudado también con este desborde de trabajo. Entonces, ahí también radica en la buena solución o el buen soporte que le podemos dar a nuestros clientes, ¿no? Porque tenemos una infraestructura no solamente de Sendes para lo que es servicio, sino también con muchos partners. Ahora, ustedes como Sendes México, con relación al resto de otros países, ¿cómo crecieron? ¿En qué proporción? Me imagino que muy arriba, ¿no? Yo espero que esa sea el informe que tienen, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros estamos arriba de los 100,000 clientes y en el 2000, bueno, tú te comentabas, son crecimientos de 2 cifras, crecimos arriba del 26% el año pasado y hemos tenido así un crecimiento constante, ¿no? Específicamente Latinoamérica ha tenido muy buenos números y lo podemos comparar también con el resto así que de los continentes. Ha sido gran apoyo lo que es Latinoamérica. Si quieres cifras más específicas, con Jimena las podemos conseguir. Ahorita estamos en revisión. Nada más quería tener una idea de cómo creció Sendes México o Latinoamérica con relación a otras regiones del mundo. Sí. O sea, estamos mero arriba, estamos a la mitad, no sé. No, de hecho, Latinoamérica es de las regiones que más ha crecido para Sendes. Estaba yo pensando en esto precisamente por lo que comentaba hace un momento. Mucho rezago tecnológico, una falta de cultura tecnológica, muchos contratiempos, muchos obstáculos que se han tenido que superar y bueno, esos impedimentos yo supongo que pues se han tenido que superar, ¿no? Claro. Y al lograrse, ¿cómo se logró, verdad? Ese boom, ¿no? Exacto. Sí, aquí tal cual fue una prueba para todos, era adaptarse o morir, ¿no? Porque no había de otra opción. Sabemos que hay muchas empresas que, bueno, la situación hizo que cerraran completamente y hay otras empresas que también se dieron cuenta que era una oportunidad. Hay muchísimas empresas que ahora están cerrando ya tiendas físicas y como bien dijiste, ahora se dedican a hacerlo de forma digital y se dan cuenta
de que ya no es necesario tener la tienda, ¿no? Que mucha gente también, los clientes también, nosotros nos adaptamos y ahora a lo mejor nos gusta más comprar en línea que hacerlo e ir a la tienda, ¿no? Digo, hay de todo, hay gente que sí sigue prefiriendo ir a estos lugares a hacer la compra física, pero en la mayoría de los casos, muchas empresas y hay varias empresas en Latinoamérica y en Estados Unidos que de plano cerraron locales físicos y se fueron a hacer la venta en internet, a hacer venta digital porque se dieron cuenta que se podían ahorrar mucho quitando las tiendas, ¿no? Que tuvieron muy Sí, buenos resultados haciéndolo de forma remota. y los empresarios mexicanos han seguido el ejemplo, por ejemplo, de Amazon, un líder mundial en este aspecto. ¿En qué proporción, en qué medida? Sí, pues mira, hay empresas que, tengo por acá unos números que creo que nos pueden ayudar. Sí, después con la pandemia, hoy el 61% de las empresas ofrece condiciones de trabajo a distancia y, por ejemplo, el 54% ofrece horarios ya de trabajo alternativos, ¿no? Y el 70% de las pymes desde el inicio de la pandemia movió también gran parte ya a trabajar de forma remota. Entonces, Latinoamérica sí hizo un gran cambio para lo que es todo este trabajo a distancia. Y también la gran ventaja es que cuando hicieron estos cambios, se dieron cuenta de que su personal era mucho más, tenía un desempeño mucho mejor. ¿Por qué? Porque también en Latinoamérica y en México se dieron cuenta que las distancias que tenían que recorrer las personas para hacer su trabajo eran muy grandes, tenían que levantarse muy temprano, tener que pasar este tiempo en el transporte público, entonces llegaban muy desgastadas a la oficina, igual el regreso a sus casas. Entonces, en algunos casos, o en la gran mayoría de los casos, se dieron cuenta que este miedo que tenían al poder ofrecer el trabajo remoto, el famoso home office, que las personas no tuvieran que desplazarse a hacer su trabajo, aun cuando lo pudieran hacer de forma remota, sí tenía el éxito que en algún momento se tuvo miedo de probar. Entonces también la pandemia nos forzó a eso, a hacer algunos cambios o hacer algunas pruebas, que si no hubiera habido pandemia, muchos no lo hubieran hecho, ¿no? ¿Cómo, Muchos cómo, empleados se cómo, volvieron cómo más efectivos. avisoras el futuro en este aspecto? ¿El home office tendrá que convertir también ya en un estilo de trabajo, en una forma de trabajo? ¿O lo vamos a combinar? Está ahorita la discusión que si el regreso a clases eh, a las aulas debe ser a partir del día último y algunos otros se oponen, se resisten, que prefieren que siga siendo virtual, etcétera. ¿Cómo ves el futuro? No solamente en el aspecto de los negocios, sino en el ámbito general. Mi opinión, bueno, muy personal es que esto va a quedar como un híbrido. O sea, no se va a quedar completamente todo de forma remota, ni todo va a volver a ser como antes de forma física. Yo creo que va a ser un híbrido, como yo decía, de ofrecer algunos días yendo a la oficina y unos días trabajando de forma remoto. Igual en las escuelas puede ser un tiempo algunos días trabajando de forma o yendo a las aulas y otros días yendo o tomando clases desde casa, ¿no? Creo que esto llegó ya para modificar todos estos aspectos. Muchas oficinas, como comentaba de plano, sí cerraron ya de forma definitiva porque hay mucho trabajo que sí se puede hacer de forma remota, hay mucho que no se puede hacer de forma remota, ¿no? Si hablamos de empresas de salud, bueno, los hospitales tienen que seguir funcionando. Si hablamos de empresas de aviación, bueno, los aviones tienen que seguir volando y tiene que haber personas en los counters recibiendo a la gente, pero mucha gente de oficina, de educación a distancia, de comercio electrónico, de industrias de banking, que mucho trabajo se puede hacer parte remota y parte directamente en sitio, ¿no? ¿Y por qué hacerlo de forma híbrida? Porque también la idea es no conglomerar a lo mejor tantas personas, a lo mejor en un salón de clases, ¿no? A lo mejor cierta cantidad de personas va un día y otras personas van otro día. Igual en las oficinas, ¿no? Y al darse cuenta que esto funciona, o también porque mucha gente sí le gusta salir de casa, ¿no? Aunque sea 1 o 2 días. Entonces creo que esto va a quedar como una forma híbrida, mezclada. Creo que estamos por concluir según el tiempo que había considerado.
Pero me gustaría que si alguna cosa no te pregunté y que quisieras tú comentar, por favor me la dijeras. Sí, mira, bueno, uno, antes que nada, te agradezco muchísimo la entrevista y lo único que sí quisiera dejar ahora sí que como muy resaltado de esta entrevista es que las empresas sí tienen que poner al cliente en el centro de la empresa. Tú ahorita ya lo platicamos durante toda la entrevista, hay empresas que se quedan remotas, hay otras que regresan a la oficina, hay industrias que las escuelas sí regresan, a lo mejor parte sí, parte no, pero creo que mucho de esto está enfocado en escuchar al cliente, qué es lo que quiere el cliente y ahora también lo dijiste, hay personas que sí quieren regresar, hay otras que no quieren regresar. Hay empleados que sí les gusta estar en la oficina y otros que no les gusta estar en la oficina. Hay personas que les gusta comprar en línea y otras que no. Entonces, lo interesante de todo esto es entender a tu cliente, qué le vas a ofrecer a tu cliente, porque todo se va a basar en cuanto a qué es lo que está buscando el cliente y ahí te va a dar la pauta para tú puedas implementar procesos, puedas implementar tecnología, puedas implementar tus estrategias, pero basadas en esto, porque aun cuando tú quieras lograr la mejor empresa o el mejor servicio al cliente, si no está basado en lo que busca tu cliente, no hay forma de que tengas un éxito, ¿no? Finalmente. Muchísimas gracias, Eva. Te agradezco muchísimo.